Entre 1969 y 1978, en el condado de Cumberland, Carolina del Norte, 6 personas murieron con síntomas idénticos: violentos dolores de estómago, vómitos incontrolables y una agonizante muerte en cuestión de días. Cada víctima compartía una conexión aparentemente inocente: una abuela de voz suave, asistente fiel a la iglesia, llamada Velma Barfield, que siempre estaba cerca cuando la tragedia golpeaba, lista con un toque gentil y una oración susurrada. Las muertes se explicaban como fallos cardíacos, gastroenteritis o accidentes trágicos. Algo bastante común en la Carolina del Norte rural. Lo suficiente para que nadie sospechara de la dulce abuela que era voluntaria en la iglesia y cuidaba a los ancianos. Pero cuando Stuart Taylor, de 56 años, colapsó durante un avivamiento pentecostal en 1978, su familia se negó a aceptar otra muerte misteriosa. Su exigencia de una autopsia revelaría a Velma Barfield como una de las asesinas en serie más astutas de Estados Unidos, convirtiéndola en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia del país. Antes de continuar con la historia de la abuela que convirtió el cuidado en muerte, asegúrate de suscribirte a Liturgy of Fear y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque este relato podría haber ocurrido en cualquier lugar. La confianza y la fe crean la cobertura perfecta para el mal. Los investigadores descubrirían que había estado usando nada más que veneno para ratas común, administrado con la precisión de alguien que había convertido el asesinato en un arte. La Carolina del Norte de las décadas de 1960 y 70 era un mundo donde las comunidades se construían sobre cimientos inquebrantables de confianza, donde la asistencia a la iglesia no solo se alentaba sino que se esperaba, y donde la idea de una abuela como asesina a sangre fría era literalmente inconcebible. En el condado de Cumberland, particularmente en comunidades agrícolas pequeñas como Parkton y Fayetteville, todos conocían los asuntos de sus vecinos. Los niños jugaban con seguridad en las calles, y los ancianos nunca dudaban en invitar a extraños serviciales a sus hogares. Parkton en sí era el tipo de lugar donde el tiempo parecía moverse más lentamente. Con menos de 500 residentes dispersos entre campos de tabaco y algodón, era una comunidad donde la iglesia bautista servía tanto de centro espiritual como social, donde los partidos de baloncesto de secundaria atraían multitudes de 3 condados, y donde la palabra de una persona se consideraba tan vinculante como cualquier contrato legal. El paisaje estaba dominado por campos de arcilla roja que se extendían hasta horizontes cubiertos de pinos, salpicados por modestas casas de campo y la ocasional tienda general que servía como punto de encuentro comunitario no oficial. En este mundo de placeres simples y valores tradicionales nació Margie Velma Bullard el 29 de octubre de 1932 en Eastover, Carolina del Sur, aunque se crió cerca de Fayetteville como la segunda hija y la mayor de 9 hermanos. Su familia trabajaba una pequeña finca de tabaco y algodón, donde la vida era dura pero honesta, donde los niños aprendían la responsabilidad desde temprano y la fe en Dios era tan esencial como el pan de cada día. El hogar de los Bullard operaba bajo estrictos principios cristianos pentecostales, con asistencia regular a la iglesia, oraciones diarias y una fe inquebrantable en absolutos morales. La infancia de Velma estuvo marcada por la pobreza, común pero no vergonzosa en la Carolina del Norte rural. Su casa carecía de electricidad y agua corriente, lujos que muchas familias de la zona no podían permitirse. Cuando la naturaleza llamaba, la familia simplemente caminaba hacia el bosque detrás de la propiedad. Una práctica más que primitiva en una época en que la plomería interior aún se consideraba un lujo para la gente de ciudad. A pesar de las dificultades, o quizá debido a ellas, los hijos Bullard aprendieron el valor del trabajo duro, la lealtad familiar y el apoyo comunitario. En la escuela primaria, Velma demostró ser una alumna brillante que sobresalía académicamente y mostraba un talento particular para la lectura y la escritura. Los maestros notaban su inteligencia tranquila y su naturaleza servicial. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los compañeros que tenían dificultades con las lecciones y nunca causaba problemas disciplinarios. Sus boletines escolares mostraban constantemente altas calificaciones y parecía haber un verdadero potencial
de logro académico, a pesar de los limitados recursos financieros de la familia. Al llegar a la adolescencia en la escuela pública de Parkton, Velma descubrió una pasión inesperada por el baloncesto. A pesar de no tener la complexión atlética típica, poseía reflejos rápidos y una comprensión de la estrategia del juego que la hacían valiosa para el equipo femenino. El baloncesto se convirtió en su escape de las crecientes responsabilidades en casa, un lugar donde podía olvidar las tareas domésticas y las obligaciones familiares durante unas preciosas horas, cada semana. Pero este breve gusto de independencia fue efímero. Cuando su madre, Lily, dio a luz a gemelos, la dinámica familiar cambió drásticamente. Como hija mayor, se esperaba que Velma sacrificara sus intereses personales por las necesidades de la familia. Lily, abrumada por las exigencias de criar a recién nacidos y manejar un hogar con 9 hijos, insistió en que Velma dejara el equipo de baloncesto para ayudar con las tareas domésticas, la cocina y el cuidado infantil. La decepción fue devastadora para una joven que acababa de descubrir algo que realmente disfrutaba y en lo que destacaba. Fue en este periodo de frustración adolescente que Velma conoció a Thomas Burke, un chico alto y delgado, de cabello oscuro, un año mayor, que poseía una naturaleza gentil y un sentido del humor capaz de hacerla reír incluso en sus momentos más oscuros. Thomas no era convencionalmente guapo, tenía orejas prominentes y facciones angulosas, pero trataba a Velma con amabilidad y respeto, en marcado contraste con la dureza de su padre. Su noviazgo se desarrolló enteramente dentro de los terrenos escolares, ya que el padre de Velma tenía reglas estrictas sobre el cortejo que no se relajarían hasta que cumpliera 16 años. Cuando finalmente alcanzó esa edad, su padre decidió arbitrariamente que 16 aún era demasiado joven para un noviazgo serio, lo que dejó a la pareja frustrada y cada vez más decidida a encontrar su propio camino. Su romance se profundizó en momentos robados entre clases y breves conversaciones después de los servicios de la iglesia, a los que Thomas asistía a menudo solo para verla. La decisión de fugarse surgió tanto de la desesperación por escapar de su difícil situación familiar como del amor juvenil. A los 17 años, Velma veía el matrimonio con Thomas como su única vía realista hacia la independencia y una vida mejor. En una tranquila mañana de 1949, condujeron hasta un juez de paz en un condado vecino y se casaron en una sencilla ceremonia que los uniría durante los siguientes 20 años. Los recién casados se establecieron en una pequeña casa en Parkton que había pertenecido a la familia extendida de Velma, una modesta vivienda que representaba esperanza y nuevos comienzos. Por primera vez en su vida, Velma tenía su propio hogar que administrar, sus propias decisiones que tomar y su propio futuro que construir. Los primeros años de su matrimonio estuvieron marcados por la felicidad genuina y sueños compartidos de crear la familia estable y amorosa que ambos habían anhelado durante sus difíciles infancias. La transformación del hogar Burke de refugio a infierno comenzó gradualmente en 1965, cuando Thomas sufrió un devastador accidente automovilístico que alteraría fundamentalmente el rumbo de sus vidas. La colisión, ocurrida en una carretera mojada durante su trayecto desde el molino textil donde trabajaba, le dejó una grave conmoción cerebral y lesiones que lo perseguirían el resto de su vida. Las secuelas inmediatas parecían manejables. Thomas se recuperó de las lesiones iniciales y volvió al trabajo en pocas semanas, decidido a mantener a su familia a pesar de los dolores de cabeza y mareos constantes. Pero con el tiempo quedó claro que el daño era más extenso y permanente de lo que se había pensado. Los dolores de cabeza no eran solo molestos. Eran episodios insoportables que lo dejaban retorciéndose de dolor, incapaz de funcionar durante horas o incluso días. La intensidad era tal que comenzó a faltar al trabajo con regularidad, lo que eventualmente le costó su empleo en el molino textil. Sin ingresos estables y con crecientes facturas médicas, la situación financiera de la familia se volvió cada vez más precaria. Como muchos hombres de clase trabajadora de su generación, sin acceso a atención médica adecuada ni recursos de manejo del dolor, Thomas recurrió al alcohol como principal método de afrontamiento. Lo que empezó como una cerveza ocasional para aliviar el sufrimiento se convirtió gradualmente en una dependencia seria a lo largo de los años.
Para Velma, cuya estricta crianza pentecostal le había enseñado que el consumo de alcohol era uno de los pecados más graves, la bebida de Thomas representaba no solo un fracaso personal, sino una crisis espiritual que amenazaba los cimientos de su matrimonio. Inició una campaña para controlar su consumo que se volvió cada vez más desesperada e invasiva. Buscaba botellas escondidas, vaciaba el licor en el fregadero e incluso reclutaba a sus hijos para vigilar el comportamiento de su padre. El hogar Burke, antes armonioso, se transformó en un campo de batalla de resentimientos silenciosos y confrontaciones explosivas. Thomas, humillado por su incapacidad para trabajar y atormentado por el dolor físico constante, se sintió traicionado por la vigilancia y el control cada vez mayor de su esposa. Velma, al ver cómo el hombre que había amado se disolvía en alguien irreconocible, se sintió abandonada y temerosa del futuro de su familia. La situación alcanzó un punto crítico cuando Velma tomó la drástica decisión de internar a Thomas en el hospital Dorothea Dix en Raleigh para tratamiento del alcoholismo. Esta acción, realizada sin el consentimiento de Thomas e involucrando a las autoridades locales, representó la traición definitiva para él. Aunque el tratamiento fue exitoso para lograr su sobriedad, lo hizo a costa de destruir lo poco que quedaba de confianza y afecto en su matrimonio. Durante la ausencia de Thomas, Velma se vio obligada a mantener a la familia con su trabajo en un molino local, una labor físicamente exigente y emocionalmente agotadora. Para sobrellevar el estrés de la maternidad en solitario, la presión financiera y la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio, comenzó a tomar tranquilizantes recetados. Su médico de familia, el Dr. James Henderson, le recetó inicialmente Valium para ayudarla a dormir y controlar la ansiedad, pero a medida que desarrolló tolerancia, comenzó a buscar medicamentos adicionales en múltiples fuentes. Cuando Thomas regresó de Dorothea Dix, estaba sobrio, pero fundamentalmente cambiado, amargado, resentido y emocionalmente distante de la familia que alguna vez había valorado. Sus confesiones fueron entregadas con un tono de hechos que los investigadores encontraron más escalofriante que cualquier muestra emocional de remordimiento. Describió sus métodos con precisión clínica, explicando cómo calculaba las dosis, programaba las administraciones y monitoreaba los síntomas para lograr los resultados deseados. Según sus declaraciones, Velma afirmaba que nunca había tenido la intención de matar a ninguna de sus víctimas. Insistía en que su objetivo era simplemente enfermarlas lo suficiente como para ganar tiempo y reemplazar el dinero que había robado de sus cuentas. Cada muerte, sostenía, había sido una sobredosis accidental resultante de su inexperiencia con el veneno más que un asesinato deliberado. Esta explicación fue recibida con profundo escepticismo por los investigadores, quienes habían descubierto evidencia de planificación cuidadosa y premeditación en cada caso. El patrón de robo seguido de envenenamiento era demasiado consistente para ser una coincidencia, y la sincronización precisa de cada ataque sugería a alguien con un conocimiento extenso de cómo el envenenamiento por arsénico progresaba desde la enfermedad hasta la muerte. La investigación se expandió rápidamente cuando las autoridades comenzaron a exhumar cuerpos y realizar pruebas toxicológicas a otras personas que habían muerto en circunstancias sospechosas en presencia de Velma. El cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, fue exhumado de su tumba en el condado de Cumberland y se encontró que contenía niveles significativos de arsénico, confirmando las sospechas de los investigadores sobre su muerte en 1971. A pesar de esta evidencia, Velma continuó negando su participación en la muerte de Jennings, así como se negó a admitir haber matado a su primer esposo, Thomas Burke, en 1969. Incluso cuando se le confrontó con la imposibilidad estadística de que tantas muertes ocurrieran naturalmente alrededor de una misma persona, mantuvo su inocencia respecto a estos crímenes anteriores. El caso atrajo la atención de los medios nacionales a medida que los detalles de los crímenes de Velma se hicieron públicos. La imagen de una abuela que envenenaba sistemáticamente a pacientes ancianos y familiares desafiaba las suposiciones fundamentales sobre quién podría ser capaz de cometer asesinatos en serie. Los medios de comunicación luchaban por reconciliar a la mujer de rostro dulce en las fotografías de la iglesia con la asesina calculadora descrita en los informes policiales.
Su juicio comenzó el 27 de noviembre de 1978 en la Corte Superior del Condado de Bladen, después de que el caso fuera trasladado desde el Condado de Robson debido a la amplia publicidad previa al juicio. El proceso fue presidido por el juez Henry A. McKinnon, uno de los jueces de juicio más experimentados y respetados de Carolina del Norte, quien había manejado numerosos casos capitales a lo largo de su distinguida carrera. La Fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Joe Freeman Britt, presentó un caso metódico que trazaba el patrón de robo y asesinato desde la muerte de Thomas Burke en 1969 hasta el envenenamiento de Stuart Taylor en 1978. Presentaron evidencia de las operaciones sistemáticas de falsificación de cheques de Velma, su acceso a los recursos financieros de cada víctima y la sincronización de cada muerte en relación con el descubrimiento o posible descubrimiento de sus crímenes. Particularmente perjudicial fue el testimonio sobre el comportamiento de Velma durante y después de la enfermedad de cada víctima. Los testigos describieron cómo insistía en preparar alimentos y bebidas especiales para sus víctimas, cómo monitoreaba sus síntomas con un interés inusual y cómo parecía casi ansiosa por ofrecer información sobre sus condiciones médicas a médicos y familiares. El equipo de defensa, dirigido por los abogados Robert Jacobson y Richard Burr, enfrentó una tarea casi imposible a la luz de la evidencia física y las propias confesiones de Velma. Intentaron argumentar que su juicio estaba afectado por el uso extensivo de medicamentos recetados, alegando que estaba demasiado intoxicada para formar la intención necesaria para el asesinato en primer grado. También introdujeron testimonios sobre la difícil infancia de Velma y su supuesta historia de abuso sexual, con la esperanza de generar simpatía del jurado y proporcionar explicaciones psicológicas para su comportamiento criminal. La doctora Dorothy O'Donnell Lewis, una prominente psiquiatra de la Universidad de Nueva York, declaró que Velma sufría de trastorno de identidad disociativo y afirmaba haber hablado con una personalidad alterna llamada Billy, quien supuestamente cometió los asesinatos. Este testimonio psiquiátrico fue recibido con escepticismo tanto por el juez como por el jurado. El juez McKinnon respondió de manera famosa a la defensa de personalidad múltiple afirmando: uno de ellos lo hizo. No me importa cuál, dejando claro su punto de vista de que el sistema legal se centra en las acciones más que en teorías psicológicas sobre motivación. El jurado deliberó por menos de una hora antes de emitir un veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Stuart Taylor. La rapidez de la deliberación reflejó la abrumadora naturaleza de la evidencia y su convicción de que Velma había planeado y ejecutado deliberadamente el asesinato de Taylor. Durante la fase de sentencia del juicio, se le pidió al mismo jurado que determinara si Velma debía recibir cadena perpetua o la pena de muerte. La Fiscalía argumentó tres circunstancias agravantes: que el asesinato se había cometido por ganancia económica, que se había cometido para obstaculizar a las fuerzas del orden y que había sido especialmente atroz, cruel y vil. La defensa presentó evidencia sobre la adicción a las drogas de Velma, su historial de problemas de salud mental y su papel como madre y abuela, con el fin de establecer factores atenuantes que pudieran salvarla de la ejecución. Argumentaron que sus crímenes fueron resultado de la desesperación y la adicción más que del mal inherente, y que merecía la oportunidad de rehabilitación en lugar de la muerte. Tras considerar toda la evidencia y los argumentos, el jurado determinó que las circunstancias agravantes superaban a los factores atenuantes y recomendó que Velma fuera condenada a muerte. El 2 de diciembre de 1978, el juez McKinnon la condenó formalmente a muerte por asfixia en la cámara de gas de Carolina del Norte, convirtiéndola en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte en Estados Unidos. El proceso de apelaciones que siguió duró 6 años e incluyó numerosos desafíos legales basados en alegaciones de defensa ineficaz, mala conducta de la Fiscalía y violaciones constitucionales. Los abogados de Velma presentaron apelaciones ante la Corte Suprema de Carolina del Norte, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito y, finalmente, solicitaron revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Velma experimentó lo que parecía una genuina conversión religiosa. Comenzó a liderar estudios bíblicos para otras reclusas,
aconsejar a prisioneras con problemas y mantener correspondencia con líderes cristianos de todo el país. Su transformación fue tan notable que evangelistas prominentes, incluyendo a Billy y Ruth Graham, se convirtieron en defensores de la conmutación de su condena a cadena perpetua. La campaña para salvar la vida de Velma atrajo atención internacional y generó miles de cartas al gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, solicitando clemencia. Los defensores argumentaban que su conversión religiosa demostraba remordimiento genuino y que ejecutar a una abuela establecería un precedente peligroso para el trato de las mujeres en el sistema de justicia penal. Sin embargo, las familias de sus víctimas insistieron en que la justicia requería su ejecución. Señalaron que Velma no había mostrado remordimiento por sus crímenes hasta después de su condena y que su conversión religiosa parecía calculada para generar simpatía más que representar una verdadera transformación espiritual. El gobernador Hunt finalmente negó todas las solicitudes de clemencia, declarando que la gravedad de los crímenes de Velma y la naturaleza calculada de sus acciones hacían que su caso no fuera apropiado para intervención ejecutiva. En un acto final de aceptación, Velma instruyó a sus abogados a abandonar la apelación pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, afirmando que quería morir con dignidad en lugar de prolongar el proceso legal. El 2 de noviembre de 1984, a las 2:15 de la madrugada, Margie Velma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. También fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1962 y la primera mujer ejecutada en Carolina del Norte desde 1944. Su ejecución marcó el fin de una carrera criminal que se extendió durante 15 años y que dejó al menos 6 víctimas confirmadas. Su declaración final, pronunciada justo antes de la inyección letal, fue característicamente breve y centrada en el dolor que había causado a otros. Sé que todos han pasado por mucho dolor. A todas las familias conectadas, lo siento y quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante estos 6 años. Su última solicitud de comida, Doritos con queso y Coca-Cola, sorprendió a muchos observadores por ser extrañamente infantil para alguien que había cometido crímenes tan sofisticados, reflejando quizás la desconexión entre su imagen pública como una simple abuela y la realidad de su mente criminal calculadora. Velma fue enterrada en un pequeño cementerio rural de Carolina del Norte cerca de su primer esposo, Thomas Burke. El hombre cuya muerte inició su espiral de asesinatos de una década y cuyo cuerpo calcinado le enseñó que el asesinato podía resolver problemas mientras generaba simpatía y recompensa financiera. El caso de Velma Barfield cambió fundamentalmente la manera en que las autoridades y los profesionales médicos abordaban las muertes inexplicables entre poblaciones vulnerables. Sus crímenes demostraron cómo los depredadores podían explotar la confianza de la sociedad en cuidadores y familiares, usando sus posiciones de autoridad y acceso para cometer actos horribles mientras mantenían una fachada de respeto y devoción. La investigación también reveló importantes vacíos en los sistemas diseñados para proteger a los ancianos y dependientes del abuso, la falta de coordinación entre los forenses, la ausencia de pruebas toxicológicas rutinarias y la renuencia general a sospechar de crímenes en muertes de pacientes ancianos habían creado un entorno donde un asesino en serie podía operar con impunidad durante casi una década. Quizás lo más perturbador fue darse cuenta de que los crímenes de Velma podrían representar solo la punta del iceberg. Los investigadores sospechaban que podría haber sido responsable de muertes adicionales que nunca podrían probarse, debido a la falta de evidencia física o testigos. El verdadero alcance de su carrera criminal puede que nunca se conozca, ya que muchas de sus posibles víctimas fueron cremadas o enterradas antes de que se reconociera el patrón de envenenamiento. Este misterio nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de los rostros más inocentes y confiables en nuestras comunidades, apareciendo como la vecina servicial, la hija devota, la abuela cariñosa que se ofrece en la iglesia y nunca falta a un evento escolar. Dolly de repente desarrolló calambres severos, náuseas y diarrea que progresaron rápidamente de incómodos a potencialmente mortales.
Velma estuvo al lado de Dolly durante todo el tormento, demostrando el mismo cuidado devoto que había mostrado durante la enfermedad final de Montgomery. Preparaba caldos y tés especiales para Dolly, asegurando que ayudarían a calmar su estómago, y permaneció con ella las 24 horas mientras su condición se deterioraba. Cuando quedó claro que Dolly necesitaba hospitalización, Velma viajó en la ambulancia y mantuvo su vigilancia junto a la cama del hospital. A pesar de la intervención médica, la condición de Dolly continuó empeorando. Los síntomas eran consistentes con una gastroenteritis severa, pero la rápida progresión e intensidad sugerían algo más grave que un simple virus estomacal. El 1 de marzo de 1977, Dolly Edwards murió con Velma sosteniendo su mano y susurrando oraciones por su tránsito pacífico. La familia Edwards quedó devastada por la pérdida de ambos ancianos en tan corto periodo, pero permanecieron agradecidos por la atención dedicada de Velma durante el difícil momento familiar. Hablaron conmovedoramente en el funeral de Dolly sobre la suerte de haber encontrado a una mujer cristiana tan cuidadosa para ayudar a sus seres queridos durante sus últimos meses. Lo que no sabían era que Velma había asesinado a Dolly Edwards para evitar que se descubriera el robo continuo. La anciana había comenzado a hacer preguntas sobre dinero faltante y transacciones bancarias inexplicables, lo que sugería que estaba empezando a percatarse del saqueo sistemático de sus cuentas. En lugar de arriesgarse a ser descubierta, Velma eligió la solución permanente que le había funcionado tan bien en el pasado. Tras la muerte de Dolly, Velma fue rápidamente reasignada para cuidar a otra pareja de ancianos, John Henry Lee, de 80 años, y su esposa Record Lee, quien recientemente se había roto una pierna y necesitaba ayuda con las actividades diarias. La familia Lee había oído excelentes referencias sobre la naturaleza cuidadosa y el carácter cristiano de Velma por parte de la familia Edwards, y se sintieron afortunados de contar con sus servicios en su momento de necesidad. John Henry Lee era un agricultor retirado que había trabajado arduamente toda su vida y había ahorrado lo suficiente para asegurar un retiro cómodo para él y su esposa. Era un hombre orgulloso e independiente, que inicialmente había resistido la idea de contratar ayuda externa. Pero sus propias limitaciones debido a la edad avanzada hicieron necesaria dicha asistencia. Velma rápidamente se convirtió en una parte indispensable del hogar de los Lee. Fue especialmente útil con la gestión de los medicamentos de John Henry, ya que él tomaba varias prescripciones para distintos padecimientos relacionados con la edad y a veces se confundía con las dosis y horarios. También ayudaba con la preparación de comidas, las labores domésticas y las numerosas pequeñas tareas que la pareja anciana había comenzado a tener dificultad para manejar de manera independiente. Pero, como había sido su patrón, Velma pronto comenzó a estudiar la situación financiera de los Lee e identificar oportunidades de robo. John Henry estaba más atento e involucrado en la administración del dinero que Montgomery Edwards, pero aún confiaba lo suficiente como para darle acceso a los registros financieros cuando ella se ofrecía a ayudar con pagos de cuentas y correspondencia. El robo de las cuentas de los Lee era más desafiante porque John Henry mantenía un control más cercano de sus finanzas. Pero Velma había aprendido a ser paciente y metódica en su enfoque. Esperaba oportunidades cuando John Henry estaba distraído o confundido, y luego falsificaba pequeños cheques que podían explicarse como gastos legítimos del hogar si alguien preguntaba. Justo cuando se pensaba que ya se había visto todo, el horror en el condado de Cumberland se intensifica. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros. Presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en esta historia de terror en un pequeño pueblo que demuestra que el mal puede esconderse detrás de la cara más inocente. El 4 de junio de 1977, John Henry Lee comenzó a experimentar los síntomas ya familiares que habían acabado con las víctimas anteriores de Velma. Los dolores punzantes en el estómago y el pecho, acompañados de vómitos violentos y diarrea, aparecieron repentinamente durante lo que había sido una noche tranquila. El anciano,
que hasta ese momento había gozado de buena salud relativa para su edad, se retorcía de agonía mientras olas de dolor recorrían su frágil cuerpo. Velma asumió inmediatamente su papel de cuidadora devota, llamando a asistencia médica y permaneciendo junto a John Henry mientras su condición se deterioraba rápidamente. Preparó tés y caldos especiales que aseguraba aliviarían su sufrimiento, y monitoreó sus signos vitales con la pericia de alguien con amplia experiencia en crisis médicas. El doctor Marcus Webb, médico de la familia Lee, fue llamado para examinar a John Henry tanto en su hogar como luego en el hospital cuando su estado se volvió crítico. Los síntomas sugerían gastroenteritis severa, posiblemente causada por intoxicación alimentaria o una infección viral, pero la rápida progresión era inusual para un hombre que había estado comiendo los mismos alimentos que su esposa, sin sufrir efectos adversos. A pesar del tratamiento médico agresivo, que incluía líquidos intravenosos, medicamentos contra las náuseas y cuidadoso monitoreo de sus signos vitales, John Henry Lee murió dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas. La causa oficial de la muerte fue listada como complicaciones de gastroenteritis aguda, un diagnóstico que parecía razonable dado su edad y la presentación de su enfermedad. Record Lee quedó devastada por la repentina muerte de su esposo, especialmente porque había ocurrido justo cuando ella comenzaba a recuperarse de su propia lesión, y ambos esperaban muchos años más juntos. Velma fue una fuente de gran consuelo durante este difícil periodo, ayudando con los arreglos funerarios y proporcionando apoyo emocional que la familia Lee valoró profundamente. Pero, una vez más, Velma había eliminado a una víctima que se estaba volviendo demasiado observadora sobre sus actividades financieras. John Henry había comenzado a hacer preguntas puntuales sobre ciertas transacciones bancarias y fondos faltantes, lo que sugería que empezaba a sospechar de la honestidad de su cuidadora. Su muerte eliminó esta amenaza mientras reforzaba la reputación de Velma como una mujer desafortunada que parecía atraer la tragedia dondequiera que iba. El patrón ahora era inconfundible para cualquiera que mirara de cerca. Pero en la Carolina del Norte rural de los años 70, la idea de que una abuela devota de iglesia pudiera estar envenenando sistemáticamente a pacientes ancianos era literalmente impensable. Cada muerte se veía como una tragedia separada, una consecuencia natural de la avanzada edad y la salud deteriorada, en lugar de parte de un patrón deliberado de asesinatos con fines económicos. Velma había perfeccionado su método hasta tal punto que operaba prácticamente con impunidad. Había aprendido exactamente cuánto arsénico administrar para producir síntomas que parecieran naturales, cómo cronometrar las dosis para evitar la detección, y cómo mantener su imagen de cuidadora devota incluso mientras cometía asesinatos fríos y calculados. Se había convertido en una de las asesinas en serie más exitosas de la historia estadounidense, y nadie sospechaba nada. A finales de 1977, Velma inició lo que sería su relación más significativa y, finalmente, fatal, con Stuart Taylor, un agricultor de tabaco viudo de 56 años, quien representaba un tipo de objetivo distinto al de sus víctimas anteriores. A diferencia de los pacientes ancianos a los que había estado matando sistemáticamente, Stuart era relativamente joven, saludable y alerta. También tenía recursos financieros limitados, lo que significaba que el dinero no era el motivo principal de su relación. Stuart Taylor era un hombre sencillo y honesto que había trabajado en la misma granja de tabaco durante la mayor parte de su vida adulta. Había estado casado por más de 30 años cuando su esposa murió de cáncer, dejándolo solo y algo perdido en la gestión de los asuntos domésticos. No era particularmente religioso, pero entendía que la fe era importante para muchas personas en su comunidad y respetaba a quienes encontraban consuelo en la asistencia a la iglesia. Su relación comenzó cuando Stuart fue presentado a Velma por la familia Edwards, quienes hablaban muy bien de su carácter y habilidades como cuidadora. Stuart se sintió atraído por la aparente estabilidad y las habilidades domésticas de Velma, cualidades que prometían el tipo de compañía que había estado extrañando desde la muerte de su esposa. Ella cocinaba excelentemente, mantenía la casa impecable y demostraba valores morales que él asociaba con un buen carácter.
Para Velma, la relación con Stuart representaba algo distinto de sus asociaciones anteriores. No era lo suficientemente rico como para justificar un asesinato por ganancia financiera, y estaba demasiado alerta y pendiente de sus propios asuntos como para ser un objetivo fácil de robo sistemático. En cambio, la relación le proporcionaba estabilidad emocional y una apariencia de normalidad que ayudaba a desviar cualquier sospecha persistente sobre la reciente serie de muertes entre sus pacientes. La pareja se estableció en una rutina cómoda que parecía beneficiar a ambos. Stuart apreciaba tener a alguien que cocinara sus comidas, gestionara su hogar y le brindara compañía durante las largas noches de invierno. Velma disfrutaba de la seguridad de una relación estable y de la respetabilidad que le otorgaba estar asociada con un hombre bien considerado en la comunidad agrícola. Sus confesiones fueron entregadas con un tono de hechos que los investigadores encontraron más escalofriante que cualquier muestra emocional de remordimiento. Describió sus métodos con precisión clínica, explicando cómo calculaba las dosis, programaba las administraciones y monitoreaba los síntomas para lograr los resultados deseados. Según sus declaraciones, Velma afirmaba que nunca había tenido la intención de matar a ninguna de sus víctimas. Insistía en que su objetivo era simplemente enfermarlas lo suficiente como para ganar tiempo y reemplazar el dinero que había robado de sus cuentas. Cada muerte, sostenía, había sido una sobredosis accidental resultante de su inexperiencia con el veneno más que un asesinato deliberado. Esta explicación fue recibida con profundo escepticismo por los investigadores, quienes habían descubierto evidencia de planificación cuidadosa y premeditación en cada caso. El patrón de robo seguido de envenenamiento era demasiado consistente para ser una coincidencia, y la sincronización precisa de cada ataque sugería a alguien con un conocimiento extenso de cómo el envenenamiento por arsénico progresaba desde la enfermedad hasta la muerte. La investigación se expandió rápidamente cuando las autoridades comenzaron a exhumar cuerpos y realizar pruebas toxicológicas a otras personas que habían muerto en circunstancias sospechosas en presencia de Velma. El cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, fue exhumado de su tumba en el condado de Cumberland y se encontró que contenía niveles significativos de arsénico, confirmando las sospechas de los investigadores sobre su muerte en 1971. A pesar de esta evidencia, Velma continuó negando su participación en la muerte de Jennings, así como se negó a admitir haber matado a su primer esposo, Thomas Burke, en 1969. Incluso cuando se le confrontó con la imposibilidad estadística de que tantas muertes ocurrieran naturalmente alrededor de una misma persona, mantuvo su inocencia respecto a estos crímenes anteriores. El caso atrajo la atención de los medios nacionales a medida que los detalles de los crímenes de Velma se hicieron públicos. La imagen de una abuela que envenenaba sistemáticamente a pacientes ancianos y familiares desafiaba las suposiciones fundamentales sobre quién podría ser capaz de cometer asesinatos en serie. Los medios de comunicación luchaban por reconciliar a la mujer de rostro dulce en las fotografías de la iglesia, con la asesina calculadora descrita en los informes policiales. Su juicio comenzó el 27 de noviembre de 1978 en la Corte Superior del Condado de Bladen, después de que el caso fuera trasladado desde el condado de Robson debido a la amplia publicidad previa al juicio. El proceso fue presidido por el juez Henry A. M. Kinnon, uno de los jueces de juicio más experimentados y respetados de Carolina del Norte, quien había manejado numerosos casos capitales a lo largo de su distinguida carrera. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Joe Freeman Britt, presentó un caso metódico que trazaba el patrón de robo y asesinato desde la muerte de Thomas Burke en 1969 hasta el envenenamiento de Stuart Taylor en 1978. Presentaron evidencia de las operaciones sistemáticas de falsificación de cheques de Velma, su acceso a los recursos financieros de cada víctima y la sincronización de cada muerte en relación con el descubrimiento o posible descubrimiento de sus crímenes. Particularmente perjudicial fue el testimonio sobre el comportamiento de Velma durante y después de la enfermedad de cada víctima. Los testigos describieron cómo insistía en preparar alimentos y bebidas especiales para sus víctimas, cómo monitoreaba sus síntomas con un interés inusual y cómo parecía casi ansiosa por ofrecer información
sobre sus condiciones médicas a médicos y familiares. El equipo de defensa, dirigido por los abogados Robert Jacobson y Richard Burr, enfrentó una tarea casi imposible a la luz de la evidencia física y las propias confesiones de Velma. Intentaron argumentar que su juicio estaba afectado por el uso extensivo de medicamentos recetados, alegando que estaba demasiado intoxicada para formar la intención necesaria para el asesinato en primer grado. También introdujeron testimonios sobre la difícil infancia de Velma y su supuesta historia de abuso sexual, con la esperanza de generar simpatía del jurado y proporcionar explicaciones psicológicas para su comportamiento criminal. La doctora Dorothy Odnow Lewis, una prominente psiquiatra de la Universidad de Nueva York, declaró que Velma sufría de trastorno de identidad disociativo y afirmaba haber hablado con una personalidad alterna llamada Billy, quien supuestamente cometió los asesinatos. Este testimonio psiquiátrico fue recibido con escepticismo tanto por el juez como por el jurado. El juez M.C. Kinnon respondió de manera famosa a la defensa de personalidad múltiple afirmando, uno de ellos lo hizo. No me importa cuál, dejando claro su punto de vista de que el sistema legal se centra en las acciones más que en teorías psicológicas sobre motivación. El jurado deliberó por menos de una hora antes de emitir un veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Stuart Taylor. La rapidez de la deliberación reflejó la abrumadora naturaleza de la evidencia y su convicción de que Velma había planeado y ejecutado deliberadamente el asesinato de Taylor. Durante la fase de sentencia del juicio, se le pidió al mismo jurado que determinara si Velma debía recibir cadena perpetua o la pena de muerte. La Fiscalía argumentó tres circunstancias agravantes: que el asesinato se había cometido por ganancia económica, que se había cometido para obstaculizar a las fuerzas del orden y que había sido especialmente atroz, cruel y vil. La defensa presentó evidencia sobre la adicción a las drogas de Velma, su historial de problemas de salud mental y su papel como madre y abuela, con el fin de establecer factores atenuantes que pudieran salvarla de la ejecución. Argumentaron que sus crímenes fueron resultado de la desesperación y la adicción más que del mal inherente, y que merecía la oportunidad de rehabilitación en lugar de la muerte. Tras considerar toda la evidencia y los argumentos, el jurado determinó que las circunstancias agravantes superaban a los factores atenuantes y recomendó que Velma fuera condenada a muerte. El 2 de diciembre de 1978, el juez M.C. Kinnon la condenó formalmente a muerte por asfixia en la Cámara de Gas de Carolina del Norte, convirtiéndola en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte en Estados Unidos. El proceso de apelaciones que siguió duró 6 años e incluyó numerosos desafíos legales basados en alegaciones de defensa ineficaz, mala conducta de la Fiscalía y violaciones constitucionales. Los abogados de Velma presentaron apelaciones ante la Corte Suprema de Carolina del Norte, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito y, finalmente, solicitaron revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Velma experimentó lo que parecía una genuina conversión religiosa. Comenzó a liderar estudios bíblicos para otras reclusas, aconsejar a prisioneras con problemas y mantener correspondencia con líderes cristianos de todo el país. Su transformación fue tan notable que evangelistas prominentes, incluyendo a Billy y Ruth Graham, se convirtieron en defensores de la conmutación de su condena a cadena perpetua. La campaña para salvar la vida de Velma atrajo atención internacional y generó miles de cartas al gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, solicitando clemencia. Los defensores argumentaban que su conversión religiosa demostraba remordimiento genuino y que ejecutar a una abuela establecería un precedente peligroso para el trato de las mujeres en el sistema de justicia penal. Sin embargo, las familias de sus víctimas insistieron en que la justicia requería su ejecución. Señalaron que Velma no había mostrado remordimiento por sus crímenes hasta después de su condena y que su conversión religiosa parecía calculada para generar simpatía más que representar una verdadera transformación espiritual. El gobernador Hunt finalmente negó todas las solicitudes de clemencia, declarando que la gravedad de los crímenes de Velma y la naturaleza calculada de sus acciones hacían que su caso no fuera apropiado para intervención ejecutiva. En un acto final de aceptación, Velma instruyó a sus abogados a abandonar la apelación pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
afirmando que quería morir con dignidad en lugar de prolongar el proceso legal. El 2 de noviembre de 1984, a las 2:15 de la madrugada, Margie Velma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. También fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1962 y la primera mujer ejecutada en Carolina del Norte desde 1944. Su ejecución marcó el fin de una carrera criminal que se extendió durante 15 años y que dejó al menos 6 víctimas confirmadas. Su declaración final, pronunciada justo antes de la inyección letal, fue característicamente breve y centrada en el dolor que había causado a otros. Sé que todos han pasado por mucho dolor. A todas las familias conectadas, lo siento y quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante estos 6 años. Su última solicitud de comida, Doritos con queso y Coca-Cola, sorprendió a muchos observadores por ser extrañamente infantil para alguien que había cometido crímenes tan sofisticados, reflejando quizás la desconexión entre su imagen pública como una simple abuela y la realidad de su mente criminal calculadora. Velma fue enterrada en un pequeño cementerio rural de Carolina del Norte cerca de su primer esposo, Thomas Burke. El hombre cuya muerte inició su espiral de asesinatos de una década y cuyo cuerpo calcinado le enseñó que el asesinato podía resolver problemas mientras generaba simpatía y recompensa financiera. El caso de Velma Barfield cambió fundamentalmente la manera en que las autoridades y los profesionales médicos abordaban las muertes inexplicables entre poblaciones vulnerables. Sus crímenes demostraron cómo los depredadores podían explotar la confianza de la sociedad en cuidadores y familiares, usando sus posiciones de autoridad y acceso para cometer actos horribles mientras mantenían una fachada de respeto y devoción. La investigación también reveló importantes vacíos en los sistemas diseñados para proteger a los ancianos y dependientes del abuso, la falta de coordinación entre los forenses, la ausencia de pruebas toxicológicas rutinarias y la renuencia general a sospechar de crímenes en muertes de pacientes ancianos habían creado un entorno donde un asesino en serie podía operar con impunidad durante casi una década. Quizás lo más perturbador fue darse cuenta de que los crímenes de Velma podrían representar solo la punta del iceberg. Los investigadores sospechaban que podría haber sido responsable de muertes adicionales que nunca podrían probarse, debido a la falta de evidencia física o testigos. El verdadero alcance de su carrera criminal puede que nunca se conozca, ya que muchas de sus posibles víctimas fueron cremadas o enterradas antes de que se reconociera el patrón de envenenamiento. Este misterio nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de los rostros más inocentes y confiables en nuestras comunidades, apareciendo como la vecina servicial, la hija devota, la abuela cariñosa que se ofrece en la iglesia y nunca falta a un evento escolar. Sus confesiones fueron entregadas con un tono de hechos que los investigadores encontraron más escalofriante que cualquier muestra emocional de remordimiento. Describió sus métodos con precisión clínica, explicando cómo calculaba las dosis, programaba las administraciones y monitoreaba los síntomas para lograr los resultados deseados. Según sus declaraciones, Velma afirmaba que nunca había tenido la intención de matar a ninguna de sus víctimas. Insistía en que su objetivo era simplemente enfermarlas lo suficiente como para ganar tiempo y reemplazar el dinero que había robado de sus cuentas. Cada muerte, sostenía, había sido una sobredosis accidental resultante de su inexperiencia con el veneno más que un asesinato deliberado. Esta explicación fue recibida con profundo escepticismo por los investigadores, quienes habían descubierto evidencia de planificación cuidadosa y premeditación en cada caso. El patrón de robo seguido de envenenamiento era demasiado consistente para ser una coincidencia, y la sincronización precisa de cada ataque sugería a alguien con un conocimiento extenso de cómo el envenenamiento por arsénico progresaba desde la enfermedad hasta la muerte. La investigación se expandió rápidamente cuando las autoridades comenzaron a exhumar cuerpos y realizar pruebas toxicológicas a otras personas que habían muerto en circunstancias sospechosas en presencia de Velma. El cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo,
fue exhumado de su tumba en el condado de Cumberland y se encontró que contenía niveles significativos de arsénico, confirmando las sospechas de los investigadores sobre su muerte en 1971. A pesar de esta evidencia, Velma continuó negando su participación en la muerte de Jennings, así como se negó a admitir haber matado a su primer esposo, Thomas Burke, en 1969. Incluso cuando se le confrontó con la imposibilidad estadística de que tantas muertes ocurrieran naturalmente alrededor de una misma persona, mantuvo su inocencia respecto a estos crímenes anteriores. El caso atrajo la atención de los medios nacionales a medida que los detalles de los crímenes de Velma se hicieron públicos. La imagen de una abuela que envenenaba sistemáticamente a pacientes ancianos y familiares desafiaba las suposiciones fundamentales sobre quién podría ser capaz de cometer asesinatos en serie. Los medios de comunicación luchaban por reconciliar a la mujer de rostro dulce en las fotografías de la iglesia con la asesina calculadora descrita en los informes policiales. Su juicio comenzó el 27 de noviembre de 1978 en la Corte Superior del Condado de Bladen, después de que el caso fuera trasladado desde el Condado de Robeson debido a la amplia publicidad previa al juicio. El proceso fue presidido por el juez Henry A. McKinnon, uno de los jueces de juicio más experimentados y respetados de Carolina del Norte, quien había manejado numerosos casos capitales a lo largo de su distinguida carrera. La Fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Joe Freeman Britt, presentó un caso metódico que trazaba el patrón de robo y asesinato desde la muerte de Thomas Burke en 1969 hasta el envenenamiento de Stuart Taylor en 1978. Presentaron evidencia de las operaciones sistemáticas de falsificación de cheques de Velma, su acceso a los recursos financieros de cada víctima y la sincronización de cada muerte en relación con el descubrimiento o posible descubrimiento de sus crímenes. Particularmente perjudicial fue el testimonio sobre el comportamiento de Velma durante y después de la enfermedad de cada víctima. Los testigos describieron cómo insistía en preparar alimentos y bebidas especiales para sus víctimas, cómo monitoreaba sus síntomas con un interés inusual y cómo parecía casi ansiosa por ofrecer información sobre sus condiciones médicas a médicos y familiares. El equipo de defensa, dirigido por los abogados Robert Jacobson y Richard Burr, enfrentó una tarea casi imposible a la luz de la evidencia física y las propias confesiones de Velma. Intentaron argumentar que su juicio estaba afectado por el uso extensivo de medicamentos recetados, alegando que estaba demasiado intoxicada para formar la intención necesaria para el asesinato en primer grado. También introdujeron testimonios sobre la difícil infancia de Velma y su supuesta historia de abuso sexual, con la esperanza de generar simpatía del jurado y proporcionar explicaciones psicológicas para su comportamiento criminal. La doctora Dorothy O'Donnell Lewis, una prominente psiquiatra de la Universidad de Nueva York, declaró que Velma sufría de trastorno de identidad disociativo y afirmaba haber hablado con una personalidad alterna llamada Billy, quien supuestamente cometió los asesinatos. Este testimonio psiquiátrico fue recibido con escepticismo tanto por el juez como por el jurado. El juez McKinnon respondió de manera famosa a la defensa de personalidad múltiple afirmando, uno de ellos lo hizo. No me importa cuál, dejando claro su punto de vista de que el sistema legal se centra en las acciones más que en teorías psicológicas sobre motivación. El jurado deliberó por menos de una hora antes de emitir un veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Stuart Taylor. La rapidez de la deliberación reflejó la abrumadora naturaleza de la evidencia y su convicción de que Velma había planeado y ejecutado deliberadamente el asesinato de Taylor. Durante la fase de sentencia del juicio, se le pidió al mismo jurado que determinara si Velma debía recibir cadena perpetua o la pena de muerte. La fiscalía argumentó tres circunstancias agravantes: que el asesinato se había cometido por ganancia económica, que se había cometido para obstaculizar a las fuerzas del orden y que había sido especialmente atroz, cruel y vil. La defensa presentó evidencia sobre la adicción a las drogas de Velma, su historial de problemas de salud mental y su papel como madre y abuela, con el fin de establecer factores atenuantes que pudieran salvarla de la ejecución. Argumentaron que sus crímenes fueron resultado de la desesperación y la adicción más que del mal inherente, y que merecía la oportunidad de rehabilitación en lugar de la muerte.
Tras considerar toda la evidencia y los argumentos, el jurado determinó que las circunstancias agravantes superaban a los factores atenuantes y recomendó que Velma fuera condenada a muerte. El 2 de diciembre de 1978, el juez M.C. Kinnon la condenó formalmente a muerte por asfixia en la Cámara de Gas de Carolina del Norte, convirtiéndola en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte en Estados Unidos. El proceso de apelaciones que siguió duró 6 años e incluyó numerosos desafíos legales basados en alegaciones de defensa ineficaz, mala conducta de la Fiscalía y violaciones constitucionales. Los abogados de Velma presentaron apelaciones ante la Corte Suprema de Carolina del Norte, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito y, finalmente, solicitaron revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Velma experimentó lo que parecía una genuina conversión religiosa. Comenzó a liderar estudios bíblicos para otras reclusas, aconsejar a prisioneras con problemas y mantener correspondencia con líderes cristianos de todo el país. Su transformación fue tan notable que evangelistas prominentes, incluyendo a Billy y Ruth Graham, se convirtieron en defensores de la conmutación de su condena a cadena perpetua. La campaña para salvar la vida de Velma atrajo atención internacional y generó miles de cartas al gobernador de Carolina del Norte, Jim Kant, solicitando clemencia. Los defensores argumentaban que su conversión religiosa demostraba remordimiento genuino y que ejecutar a una abuela establecería un precedente peligroso para el trato de las mujeres en el sistema de justicia penal. Sin embargo, las familias de sus víctimas insistieron en que la justicia requería su ejecución. Señalaron que Velma no había mostrado remordimiento por sus crímenes hasta después de su condena y que su conversión religiosa parecía calculada para generar simpatía más que representar una verdadera transformación espiritual. El gobernador Hunt finalmente negó todas las solicitudes de clemencia, declarando que la gravedad de los crímenes de Velma y la naturaleza calculada de sus acciones hacían que su caso no fuera apropiado para intervención ejecutiva. En un acto final de aceptación, Velma instruyó a sus abogados a abandonar la apelación pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, afirmando que quería morir con dignidad en lugar de prolongar el proceso legal. El 2 de noviembre de 1984, a las 2:15 de la madrugada, Margie Velma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. También fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1962 y la primera mujer ejecutada en Carolina del Norte desde 1944. Su ejecución marcó el fin de una carrera criminal que se extendió durante 15 años y que dejó al menos 6 víctimas confirmadas. Su declaración final, pronunciada justo antes de la inyección letal, fue característicamente breve y centrada en el dolor que había causado a otros. Sé que todos han pasado por mucho dolor. A todas las familias conectadas, lo siento y quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante estos 6 años. Su última solicitud de comida, Doritos con queso y Coca-Cola, sorprendió a muchos observadores por ser extrañamente infantil para alguien que había cometido crímenes tan sofisticados, reflejando quizás la desconexión entre su imagen pública como una simple abuela y la realidad de su mente criminal calculadora. Velma fue enterrada en un pequeño cementerio rural de Carolina del Norte cerca de su primer esposo, Thomas Burke. El hombre cuya muerte inició su espiral de asesinatos de una década y cuyo cuerpo calcinado le enseñó que el asesinato podía resolver problemas mientras generaba simpatía y recompensa financiera. El caso de Velma Barfield cambió fundamentalmente la manera en que las autoridades y los profesionales médicos abordaban las muertes inexplicables entre poblaciones vulnerables. Sus crímenes demostraron cómo los depredadores podían explotar la confianza de la sociedad en cuidadores y familiares, usando sus posiciones de autoridad y acceso para cometer actos horribles mientras mantenían una fachada de respeto y devoción. La investigación también reveló importantes vacíos en los sistemas diseñados para proteger a los ancianos y dependientes del abuso, la falta de coordinación entre los forenses, la ausencia de pruebas toxicológicas rutinarias y la renuencia general a sospechar de crímenes en muertes de pacientes ancianos habían creado un entorno donde un asesino en serie podía operar con impunidad durante casi una década. Quizás lo más perturbador fue darse cuenta de que los crímenes de Velma podrían representar solo la punta del iceberg.
Los investigadores sospechaban que podría haber sido responsable de muertes adicionales que nunca podrían probarse debido a la falta de evidencia física o testigos. El verdadero alcance de su carrera criminal puede que nunca se conozca, ya que muchas de sus posibles víctimas fueron cremadas o enterradas antes de que se reconociera el patrón de envenenamiento. Este misterio nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de los rostros más inocentes y confiables en nuestras comunidades, apareciendo como la vecina servicial, la hija devota, la abuela cariñosa que se ofrece en la iglesia y nunca falta a un evento escolar. La historia de Velma Barfield sirve como un escalofriante recordatorio de que los depredadores a menudo se esconden tras máscaras de respeto y que los criminales más peligrosos pueden ser aquellos de los que menos sospechamos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló toda la verdad sobre los crímenes de Velma Barfield? ¿O podrían haber existido otras víctimas que nunca fueron descubiertas? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre este caso y cuéntanos si piensas que podría haber habido asesinatos adicionales que las autoridades nunca relacionaron con ella. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la naturaleza humana aún tiene muchos secretos por revelar, y estaremos aquí para descubrirlos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.